para que la solidaridad se convierta en fuerza realizadora, o sea, para la formación de un auténtico factor C eficiente y expansivo, no basta, por cierto, la amistad y el compañerismo. Es indispensable la cooperación práctica de las personas en la realización de una obra común. Se requiere, además, que las personas que comparten propósitos y que mantienen entre ellos afectos que los unen, se propongan objetivos superiores a ellos mismos, que vayan más allá de los que pueden ser los intereses y objetivos del grupo que ellos forman. Esto es muy importante cuando de lo que se trata es nada menos que de iniciar la creación de una nueva civilización. Podemos decirlo de otro modo. Hay egoísmos colectivos que hay que superar. En el caso de la creación de una nueva civilización, es preciso crear un factor C, una solidaridad acogedora y expansiva, abierta a todos e incluso capaz de universalizarse. Porque un factor C, una solidaridad que se cierre corporativamente, no sirve para un proyecto como este. Si miramos las grandes realizaciones históricas, si estudiamos la gestación y formación de las civilizaciones precisamente, encontraremos en sus orígenes grupos inicialmente pequeños, pero potenciados por dos cualidades que los convirtieron en poderosamente expansivos. La primera es que su objetivo era un gran objetivo, una gran idea, una causa grande, un proyecto que se proponían que abarcase en cierto modo a la sociedad en su conjunto, o que tenía al menos un potencial de universalidad. Acceder a un nivel de conciencia universal hoy es más necesario que nunca antes en la historia, porque los principales problemas que nos afectan son problemas que afectan a la humanidad entera. La llamada globalización está poniendo de manifiesto esta dimensión planetaria de los problemas y muestra que es igualmente planetaria la solución de ellos. La cuestión del medio ambiente y de los desequilibrios ecológicos nos enseña que es la Tierra en su conjunto la que debe entrar en una nueva civilización. La mundialización de las informaciones y de las comunicaciones hace posible que tomemos conciencia de que somos parte de una humanidad que comparte una historia común y un mismo destino. Pero la pregunta que surge y que hay que responderse es esta: ¿cómo se accede a una conciencia universal? ¿Cómo se universaliza la propia solidaridad? Esto lo vamos a ir abordando más adelante, pero podemos por el momento adelantar lo siguiente. Acceder a un nivel de conciencia universal no es simple cuestión de proponérselo, ni tampoco es algo que se obtiene por el mero deseo de superar los egoísmos. La conciencia universal se construye mediante la elaboración de un proyecto de dimensiones universales. La propia comprensión y elaboración del proyecto de una nueva civilización superior constituye un camino real para lograr pasar a este nivel de conciencia superior. Pero dijimos que eran dos las cualidades que han distinguido a los pequeños grupos que inicialmente mostraron ser capaces de crear una civilización entera. La primera es esa de la universalidad. La segunda, que vamos a examinar ahora, es que el factor C que poseían
era de una potencia enorme. Era una fuerza, en cierto sentido, avasalladora. Ahora, ¿qué es lo que determina la potencia de un factor C? La fuerza de la solidaridad, la eficiencia de un grupo humano. La respuesta es simple y obviamente coherente con el propio concepto del factor C que hemos expuesto. La fuerza y energía capaz de desplegar un grupo cohesionado por una conciencia, una voluntad y unas emociones compartidas depende de la calidad y de la intensidad de su unión integradora. Es fundamental, por lo tanto, crear un factor C de la mejor calidad y de la mayor intensidad posible. Más concretamente, la fuerza del factor C depende del grado o nivel de unión de las conciencias, voluntades y sentimientos de las personas que forman el grupo solidario en torno a ese objetivo común. A mayor intensidad de unión y solidaridad, mayor es la energía que se genera en el colectivo. Esto es una verdadera ley que vale incluso en el campo de la realidad física. Los campos de fuerza que establecen la unión de los elementos físicos o químicos son tanto más o menos intensos e irradian o atraen con mayor o menor intensidad según la cohesión o fuerza que integre el sistema. Las reacciones atómicas son más poderosas que las reacciones moleculares o químicas, porque los elementos que componen un átomo están mucho más fuertemente unidos entre sí que los componentes de una molécula o de un elemento químico. Más que la cantidad, o sea, más que el tamaño del grupo en cuanto al número de sus miembros, de sus integrantes, importa la intensidad de la fuerza que los une. Un grupo humano fuertemente cohesionado es indestructible con medios normales. Un grupo solidario, aunque reducido en número, pero cohesionado por una conciencia, voluntad y sentimientos muy fuertes, puede cambiar el mundo. Ejemplos de ello hay muchos en la historia. Un pequeño grupo de discípulos de Jesús de Nazaret que formaron una comunidad en que lo compartían todo, creó una religión tremendamente expansiva. Un pequeño grupo de fieles a Mahoma generó un movimiento que llegó a constituir un gran imperio, cuya decadencia estuvo marcada precisamente por la ruptura de su unidad interna. Las grandes revoluciones sociales, políticas y culturales fueron iniciadas por pequeños grupos que comenzaron creando una conciencia, voluntad y sentimiento común que los unía muy fuertemente. Hay gente que dice una civilización superior es una utopía, una política solidaria, una economía solidaria, son proyectos imposibles. Yo creo que lo dicen y lo piensan así porque no conocen el factor C, porque no lo han experimentado con la fuerza que tiene. Una vez que se forma un grupo solidario, cohesionado y se genera esta energía C, los integrantes se dan cuenta inmediatamente que las que antes les parecían dificultades insalvables, ahora las pueden superar y que son capaces de grandes realizaciones, aunque no tengan mucho dinero, ni poder, ni grandes relaciones y contactos sociales. Aristóteles tal vez fue el primero en decir que grandes obras pueden ser realizadas con pequeños y escasos recursos. Es porque él había conocido las fuerzas que puede desplegar el espíritu humano. Lo hemos repetido varias veces: unión de conciencias, unión de voluntades, unión de emociones. Los tres elementos son igualmente necesarios
porque los tres contribuyen a la cohesión del grupo humano y los tres generan energía humana y social. Algunos creen que la solidaridad es solo cosa del sentimiento y de las emociones. Otros la entienden como algo que depende solamente de la conciencia y de los valores éticos. Y otros la refieren exclusivamente a la praxis, a la voluntad de realización. Lo que hace indestructible a un grupo humano, y ciertamente viables y exitosas las iniciativas que emprenden, es la integralidad de su unión. Los tres aspectos contribuyen a la calidad del factor C. Todo depende, por tanto, de las personas y del propio grupo. De este modo, se nos va clarificando poco a poco por dónde comenzar. Sabemos ya que una de las primeras cosas que debemos hacer quienes nos proponemos iniciar la creación de una nueva civilización es formar en torno a dicho objetivo grupos solidarios, una o varias redes, una o varias asociaciones, una o varias comunidades fuertemente unidas.